recuerda que hace solo algunos días le contamos sobre la triste desaparición de un pequeño de solo 2 años en Calama? Ahora tenemos algunas novedades sobre ese caso que lamentablemente no son para nada alentadoras. Sin duda, esta historia no ha dejado a nadie indiferente, luego que el pasado 6 de diciembre se informara a través de medios y redes sociales que se buscaba desesperadamente a un pequeño de tan solo 2 años, quien supuestamente había desaparecido en el Parque 21 de Mayo de Calama, mientras jugaba con su primo, estando ambos a cargo de su tía. Desapareció acá, estaba con el papá. Como aproximadamente lo que dicen a las 8 de la tarde y que nadie vio nada, que nadie sabe nada. Igual yo lo encuentro súper extraño. Angustia y ver que siguen pasando la hora, siguen pasando los días y no se encuentra nada. No sabemos nada y estamos con la incertidumbre también. Pasaban los días y nadie sabía del paradero del pequeño Mateo. Los vecinos se organizaron y buscaron por diversas partes de la ciudad. Nosotros hemos recorrido el sector de la Cascada, el Cerro de la Cruz, pero no encontramos nada. Siempre con el miedo de encontrar algo también. A través de un peritaje que Carabineros realizó en el lugar, esta historia dio un vuelco y con noticias para nada alentadoras. Se encontró el cuerpo sin vida del pequeño de 2 años con una fractura craneana a unos 25 centímetros bajo tierra en una quebrada del Cerro de la Cruz, ubicada al poniente de Calama y que actualmente es utilizado como basural. Uno de los primeros indicios que se encontró fue una bolsa con ropa del menor y fue el padrastro quien dio pistas claves para encontrar el paradero del pequeño. Unos días antes, Cristian Riquelme había intentado suicidarse dentro de la cárcel, donde se encuentra detenido por otros motivos. El cuerpo de Mateo fue trasladado a Antofagasta para hacer peritajes. Sin embargo, el fiscal adelantó que se cree que hubo participación de terceros y la madre señala como principales sospechosos al padrastro y la tía. Este caso es tremendamente doloroso y también enigmático, porque la verdad es que hay un misterio detrás de este caso que todavía no logramos resolver. ¿Qué fue lo que pasó? Se habla de que el niño estaba en esta plaza 21 de Mayo, en este parque 21 de Mayo. Esa fue la primera versión que todos conocimos. Exacto. Y que desapareció. Y que desapareció misteriosamente, que algunos vecinos intentaron buscarlo, pero que nunca se dio. Finalmente se hace una reconstitución de la escena en la que participa el padrastro. Ayer fue eso. Ayer. Y de ahí, después de esta reconstitución, el padrastro se queda conversando con el fiscal. Se generan varias contradicciones en su declaración. Y ahí el fiscal obtiene datos importantes. Se van a buscar a este vertedero y en el primer lugar que buscan lo encuentran. Claro, porque él dio aparentemente varios posibles lugares donde posiblemente estuviera el cuerpo de él, según la información que tenía. Eso le llama la atención al fiscal. Ni hablar al equipo investigativo de la policía. Y llegan a ese lugar que dices tú, y ahí en ese primer lugar encuentran los restos. Lo que él dice, el padrastro, no es que lo mató, sino que estaba en su casa bebiendo con unos amigos y este niñito habría sufrido un accidente, se habría caído de un segundo piso, se habría obviamente... Eso justificaría el golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza y que obviamente se asustó y lo sepultó. Sin embargo, no hay una denuncia, pero sí hay varias denuncias a través de redes sociales y comentarios que este tipo maltrataba físicamente a este niñito. No solo de redes habría sociales. antecedentes respecto a que si es que fue así, capaz que no se cayó, capaz que efectivamente lo golpeó. Le pasó la mano. Y estaba tomando. Se le pasó la mano. No solo y de el redes resto ya... sociales, Felipe, porque ayer efectivamente aparecieron muchos vecinos que son los que hicieron esta campaña. Sí, pero me refiero, no hay una denuncia formal en Carabineros. Eso. Todos somos Mateo, pero con cara. O sea, ellos dando su nombre, poniéndose ante las cámaras sin ocultarse, dijeron que efectivamente muchas veces lo vieron al niño golpeado y que efectivamente eso sucedía. O sea, esas personas se hicieron responsables de sus dichos. ¿Sabéis que esto sea un rumor? A la maleta o escondido. Sin personas, sin cara, la historia es bien escalofriante, y es bien perversa, porque si tú te pones en el caso del padrastro, estás cuidando a un niño de 2 años y medio, estás tomando con unos amigos y finalmente se cae a un segundo piso, tú no lo sepultas. No, no es la primera reacción. Muy raro. No. La primera reacción que tenías es llamar a la asistencial, llamar a una ambulancia. O sea, lo primero que yo pensaría. Depende de tu historial con el niño.
Y en este caso cuadraría porque había antecedentes que si el tipo le pegaba al niño, ¿no es verdad? Y finalmente ocurre esto, suponiendo el caso que tuvo un accidente doméstico. Según su declaración, claro. Cuadra. Ahora, porque si tú no tienes ningún historial de agresión con ese niño y pasa esto, un accidente terrible. Sí, pero y además y ahí sí uno dice, un niño no se cae a un segundo piso y nadie se da cuenta. A mí no me cuadra que teniendo, a pesar de tener un historial, finalmente no es lo primero que se te ocurre sepultar a un niño de 2 años. Yo creo que en este caso sí, porque claramente el responsable va a ser él y nadie le va a creer que fue un accidente. Pero van a encontrar al niño. Ah, bueno, es que ese es otro tema. Si es que lo lleva a un centro de asistencia, él no tiene culpa, irresponsable, un montón de cosas. Pero puede cargarlo como accidente. Pero sí, si lo sepulta, ahí ya pasa a otra categoría. Sí. Entonces, por muy, no sé, ebrio que haya estado, muy raro esto. Tenemos un gran contacto telefónico desde Calama con Rosa López, nuestra corresponsal en aquella ciudad, quien estuvo anoche reporteando toda esta situación. Además, cómo ha reaccionado la comunidad, porque la comunidad fue parte muy activa de todo este proceso. Buscando todos los días sin descansar a Mateo. Rosa. ¿Aló? ¿Cómo están? Hola, sí, Rosa. les escucho. Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Gracias por contactarte con nosotros. Rosa, ¿cómo amanece Calama un día después de que finalmente se encuentra el cuerpo del pequeño Mateo? Bueno, te cuento que en la capital de la provincia de Loa, en la ciudad de Calama, hay mucha tristeza. La gente, la verdad es que se ha conmovido con esta situación porque ya eran 10 días que se venían buscando antecedentes sobre la pérdida de este pequeño y finalmente el resultado fue el esperado. La línea investigativa arrojó resultados tan solo ayer tarde-noche. Inmediatamente conocida la información, aunque aún no estaba confirmada, la gente se agolpó en el frontis de la cárcel de Calama, que está ubicada en pleno centro de la ciudad, manifestándose con pancartas, escribiendo rayados en el frontis de la cárcel, como una manera de protestar contra esta situación. ¿Rosa? Más tarde, el fiscal que estaba a cargo de la investigación ya confirmó la noticia. La lamentable noticia. Rosa, estábamos hablando un poco de la historia y de cómo logran encontrar el cuerpo de este pequeñito Mateo, que es a partir de las contradicciones y de los posibles lugares que da el padrastro. ¿Se sabe más antecedentes de qué fue lo que sucedió puntualmente ese día? Bueno, el padrastro, la persona que sería el principal implicado en esta situación, no había aportado ningún antecedente. Es más, él en algún momento se dijo de que estaba confeso y el fiscal fue bastante enfático en decirle que él no confesó nada. Temprano, ayer mismo hubo una reconstitución de escena y él en ningún momento dijo otra versión más que la ya que había declarado que el niño se había perdido en un parque de la población 21 de mayo acá en esta ciudad. Y por lo tanto, estamos viendo las imágenes de la reconstitución de escena precisamente que se llevó a cabo ayer en esta Plaza Calama, Felipe. Sí, perdón. Y por lo tanto, Rosa, ¿cómo se llega a establecer entonces que este niño estaba en esa quebrada y cómo tan rápidamente y coincide en el día de la reconstitución de escena que finalmente se da con el cuerpo? Bueno, el trabajo investigativo que llevaba la policía del OS7 y el OS9 de Carabineros, llegaron gente especializada también de Santiago a trabajar en el rastreo que se estaba realizando por distintos sectores de Calama. Recuerden de que en esta zona está perdido también un guía turístico, Martinson, que ya lleva varios días también perdido. Entonces había un trabajo unido de las policías buscando mayores antecedentes, y es así que en un sector de las quebradas, de una de las quebradas del Cerro de la Cruz, se encontró hallazgo de ropa y luego se dio con el paradero del cadáver del pequeño. Rosa, perdón, algunos medios acá en Santiago consignan de que luego de la reconstitución de escena que tú nos describes de ayer, el padrastro y el fiscal se quedan conversando y que de esa conversación el fiscal obtiene bastantes datos, lo que le permiten dar con el paradero del cuerpo de Mateo. ¿Eso fue así, fue tan así o no tuvo nada que ver finalmente? Bueno, yo me voy a remitir a los antecedentes que entregó puntualmente el fiscal, donde al ser consultado si el padre estaba confeso, había entregado antecedentes, dijo de que no. Eso fue lo que dijo el fiscal Raúl Marabolí. En ese momento el padrastro del menor se habría entregado una versión distinta a la que ya venía manifestándose varios días. Rosa, hay otra versión también que trascendió en la prensa, que es la relación que tenía el padrastro con este pequeñito de 2 años y medio, y de que esto podría haber sido un supuesto accidente, que se habría caído de un segundo piso o que existían agresiones anteriores a este menor. ¿Qué se sabe respecto a este tema? Bueno, esas son algunas de las presunciones, pero sin embargo, en el círculo más cercano y familiar y del vecindario donde vivía ese menor con su padrastro,
circula la información de que había maltrato. Sin embargo, nunca hubo una denuncia oficial, formal, que pudiera alertar a las autoridades sobre esta situación que se estaba viviendo. O sea, podríamos decir, Rosa, que los vecinos ahora confiesan que en algún momento fueron testigos de maltrato, sin embargo, ninguno de ellos se acercó jamás a Carabineros a hacer una denuncia sobre esto. Claro, exactamente, hay una responsabilidad compartida sin duda ahí. Lamentable, ¿no? Oye, Rosa, ¿y cuánto debiera demorar el informe del Servicio Médico Legal para establecer exactamente las causas de la herida que le apareció? En la cabeza, claro. Si es de caerse o de niño, si es que efectivamente fue un golpe, en fin, o si es que efectivamente fue producto de un accidente, porque entiendo que lo primero que se ha dicho es que efectivamente hubo acción de terceros, ¿no? Claro, hay una presunción, dice el fiscal, no descarta la participación de terceras personas. El niño fue hallado a unos 25 centímetros bajo tierra y con un golpe, con un traumatismo encefalocraniano. Eso fue el primer peritaje que arrojó el resultado de la vocal. O sea, de todas maneras... El cuerpo del menor fue trasladado a Antofagasta anoche mismo, donde ya era la 1 de la madrugada y el cuerpo estaba allá para practicarle los correspondientes exámenes para determinar la data de muerte y la causal. ¿Y cuándo estaría el resultado de la autopsia? No, se sabría, yo creo que en las próximas horas, a lo mejor unas 12 horas más. Oye, Rosa, entonces, pero igual de todas maneras podíamos presumir que alguien lo enterró, digamos. O sea, hay una acción de un tercero, digamos. De todas maneras hay algo. Como exactamente. Claro. La intención de eso... aún, les voy a contar de que llevaba 10 días el niño desaparecido. Sí. Había una denuncia. Pero aparentemente, según lo que decía el fiscal preliminarmente, este chico ya llevaba unos 4 días después de haber sido declarado desaparecido. Perfecto. O sea, que habría sido anterior, o sea, todo habría sido la historia de la plaza que nunca cuadró. Claro. Nunca esa historia original cuadró. ¿Cómo fue antes? Claro, él desapareció antes de lo que se hizo la denuncia de la desaparición. Eso entiendo, Rosa, ¿no? Lleva más días. Así es, exactamente. Además que el padre fue detenido porque tenía otras causas pendientes por la ley 20.000. Claro. Oye, entonces tenía causas pendientes. Rosa, si es que esto llegara a confirmarse, digamos, que el niño estaba con anterioridad enterrado. Oye, qué terrible. Entonces podríamos decir que la madre no había hecho la denuncia de la desaparición del niño. Acuérdate que la madre estaba en otra ciudad precisamente. Quiero que Rosa te conteste. Nuestra corresponsal en Calama tiene todos los detalles para la vuelta de una pequeña pausa comercial. Qué bravo. Una pausa y ya volvemos. Organismos de búsqueda, por supuesto, de Carabineros y la Policía de Investigaciones, apareció Mateo. Mateo en Calama estuvo desaparecido en extrañas circunstancias y nosotros estamos en contacto telefónico a esta hora del día con Rosa López, nuestra corresponsal en aquella ciudad, que nos ha ido describiendo la situación de cómo se ha ido viviendo estos últimos días y estas últimas horas, y además de cómo Calama hoy amanece de duelo, con globos en toda la ciudad y además con una especie de sentido de recogimiento ciudadano y de toda la comunidad. La Ale, antes de irnos a la pausa, le preguntaba respecto de la situación de la madre. Exacto, Rosa, yo te había dejado planteada la pregunta de ¿por qué la madre no hizo antes la denuncia si es que el niño hubiese, no sé, desaparecido antes, digamos? Bueno, sería una conducta generalizada, ¿no? A veces la sociedad conoce el detalle de que se vive en la casa inmediata a su lado, entonces no somos responsables, no tenemos una conducta responsable, hasta que lamentablemente vemos que llega al final estas consecuencias tan trágicas. Rosa, pero la madre estaba detenida, o sea, estaba presa en otra ciudad. Así es. Perfecto. Por eso no estaba a cargo de Mateo. Por eso no estaba ella a cargo de Mateo, entonces. Estaba cumpliendo en otra ciudad. Y recordemos que este no es el padre biológico. Cristian Riquelme no es el padre biológico del menor, sino que lo había adoptado. Claro. Había asumido la paternidad. Rosa, hay un tema que me llama la atención, que es lo que te contó anoche, la información que entregó el fiscal que está a cargo del caso, que es finalmente este pequeñito Mateo se pierde hace 10 días, más de 10 días. ¿Cuál es la fecha más o menos que estima el fiscal? A ver, no lo tengo así como a priori, pero tendría que sacar la cuenta. O sea, son 10 días y después de 4 días aproximadamente el niño había sido enterrado y llevado hasta el lugar. O sea, hubo 4 días en que no se sabía qué pasó con Mateo y no estaba precisamente en esta quebrada. Claro, exactamente. O sea, lo movieron esto. Claro. Heavy, porque tiene que haber entonces existió otra persona que hizo esto, no él, no. Claro, por lo mismo que no se descarta la participación de más personas. Incluso la tía, que es una tía cercana, que es la hermana del principal acusado o presunto autor, claro, del padrastro, también está involucrada. Sin embargo, anoche seguía en libertad. Porque también hay una obstrucción a la justicia y debe tener alguna responsabilidad.
Rosa, y a propósito del lugar donde fue encontrado Mateo, yo escuchaba al senador Alejandro Guillé hablando. Entiendo que es un sector camino a el campamento de Chuquicamata. En ese lugar no se había realizado ninguna inspección, ningún rastreo previo a la ubicación del cuerpo de Mateo. No, no se había realizado nada antes. Okay. Estaban cubriendo por sectores. ¿Ya? La quebrada que se llama una quebrada en el Cerro de la Cruz no está tan lejana a la ciudad de Calama, al sector urbano. La quebrada de Quetena. Claro, la quebrada de Quetena no está tan lejana al sector urbano de la ciudad. Así es que, pero era una operación rastrillo que se llevaba paso a paso. Rosa, la casa donde habitaba el pequeño Mateo con su padrastro, ¿a qué distancia está del lugar donde fue encontrado finalmente el cuerpo de Mateo? Desconozco el sector, no sé, pero es un sector poniente. La verdad que la ciudad de Calama no es una ciudad tan grande. Claro, no. sí. Entonces los tramos no son tan lejanos. Claro, pero sí, el sector es de difícil acceso, sí, una quebrada. Haciendo caso de la hipótesis de que este pequeño se hubiese caído de un segundo piso, ¿a qué hora supuestamente fue que ocurrió aquello? Esas son presunciones, por lo tanto no hay un detalle fijo, formal, algún manejo de una información formal sobre ese tema. Ahora, Rosa, hay muchas versiones que han circulado en la prensa. En algún momento la misma madre del pequeño Mateo dice que lo importante no es su pasado o qué es lo que estaba haciendo ella en otra ciudad, sino más bien poder encontrar a su hijo. Lamentablemente lo encuentran ayer sin vida. Se ha hablado mucho de narcotráfico, de ajustes de cuenta, han salido muchas versiones. ¿Qué es lo que se maneja más o menos en Calama? Bueno, el juicio social, como ustedes dicen, efectivamente siempre ha estado presente. El por qué una madre no se hizo cargo de este niño o lo dejó en manos de unos abuelos o de familiares que tuvieran mayor responsabilidad. Claro. Porque ella también cumplía una sanción en la cárcel producto de esta misma situación de la ley 20.000. Claro. Sí. Sí, pero hay una responsabilidad, cierto, que se dejó de hacer ahí, de tener una vinculación mayor con el menor y saber su estado. Claro, y ahí hay un juicio moral, un juicio ético, un juicio social finalmente que la comunidad hace, porque todo el mundo dice, aquí hay un tema de droga, aquí hay un tema, y la mamá estaba en la cárcel. Perdón, nadie esté pasando por lo que esté pasando en su vida, le puede suceder algo como esto, que su hijo desaparezca, que su hijo lo maten y lo escondan. El tema más heavy es que sea quien sea el padre o la madre. Claro, pero es que como que la teoría al principio era como que era un ajuste de cuenta y que al niño lo habrían secuestrado, ¿no es cierto?, producto de algo en lo que se había involucrado o su madre o su padrastro. Claro, lo que pasa es que la derivada es el juicio social que digo yo. Claro. Después de eso la gente dice, pero es que los papás no eran de los trigos muy limpios, perdón, eso no tiene nada que ver. Rosa, y de lo que te decía un poco la Ale, de esa versión que en algún momento se estudiaba de un posible secuestro que tenía una relación con un ajuste de cuentas, de un caso de narcotráfico, ¿va por ahí también la línea de investigación o ahora se está concentrando solo en el padrastro? No se ha descartado nada en este rato, dijo el fiscal anoche. Todas las líneas están siendo investigadas. Pero yo quiero remitirme a eso, lo que dijo el fiscal puntualmente, porque el resto son rumores en torno a situaciones que suceden como este tipo. Siempre hay distintas versiones. Ahora, ¿cuál de todas quiere ser más válida? Exacto. Sin embargo, el fiscal no descarta ninguna de las aristas investigativas que se pueden realizar en este momento. Ahora, Eduardo, te lo preguntaba al comienzo de este contacto, que es precisamente cómo la comunidad de Calama se movió a través de las redes sociales, salió a buscar a este pequeño Mateo. Estaba toda la comunidad unida para tratar de encontrarlo, ojalá con vida. Lamentablemente no fue así. ¿Cómo está Calama hoy? Tengo entendido que se decretó un luto oficial. Sí, hay un duelo comunal. Mucha cantidad de personas de voluntariado que trabajaron también buscando alguna pista para colaborar con los organismos oficiales, pero no se daba resultado. Y conocido esta trágica información, en Calama se decretó ya hoy por la mañana un duelo comunal. Sin embargo, como les comentaba, no se pudo suspender la actividad de celebración del Día de la Navidad para todos los niños de Calama. Pero sí se apagó el árbol de Navidad, ¿no? Anoche, creo. Totalmente, claro. Sí. Rosa, te queremos agradecer por este contacto que hemos tenido esta mañana. Gracias, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a ver qué es lo que fue, qué es lo que le sucedió a este pequeñito de 2 años y medio llamado Mateo. Gracias, Rosa, que tengas un excelente día. Muy bien. Gracias, Rosa, y un beso gigante a toda la gente de Calama, a las mamás, a los papás de Calama. Es desgarradora. Es tremendo. O sea, ojalá que se pueda llegar a la verdad y que se haga justicia.